Gloria a Dios. Vamos a buscar en Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, que dé el fruto que tú esperas, Señor, que haga esa obra para la cual tú la envías, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Bueno, en este pasaje Pablo advierte a sus discípulos acerca de la paciencia de Dios, de las consecuencias de rechazar su misericordia. Él está hablando a un grupo de personas entre los cuales habían juzgadores o personas que proferían juicio de todo lo que sucedía alrededor, especialmente de las cosas del Señor. Él estaba hablando a personas duras de corazón, a personas que por más que se les predicaba la palabra no podían entender, no podían ver cuál era el llamado del Señor, y todos aquellos que no se movían en su presencia o los que no se mueven a su presencia. Sí, entonces, para empezar, Pablo lo que resalta es la bondad de Dios, mostrando que la bondad del Señor es un reflejo del carácter de Él. Hay que entenderlo de esta manera para que sepamos que esto es algo que el Señor nunca va a negar a aquel que lo busca. O sea, cuando uno habla de que una característica es parte del carácter, es de esas cosas que es muy difícil cambiar, ¿sí? Y la bondad del Señor es una de estas cosas. En este concepto, en esta intención o en este entendimiento, nosotros debemos relacionarnos con el Señor, ¿sí? Porque la bondad del Señor se demuestra en nuestras vidas esperando que nosotros aceptemos su voz, aceptemos su palabra, ¿sí? La bondad del Señor se manifiesta en nuestra vida dando tiempo a que nosotros podamos asimilar las verdades espirituales de aquel que nos creó, ¿sí? Es decir, que el Señor Dios espera al hombre para que responda con arrepentimiento. El punto aquí es que la bondad del Señor sí tiene un límite, ¿sí? Digamos, el tiempo que da el Señor o la demostración que da el Señor tiene un punto de quiebre, ¿sí? Este punto de quiebre, pues básicamente es la muerte física, a la cual nosotros tenemos como olvidada, como si con nosotros no fuera. Alguien dijo por ahí, es como si nos engañáramos a nosotros mismos pensando que no va a llegar ese día y viéndolo como algo un poco terrorífico y como si fuera algo que le pasa a cierto grupo de gente, ¿sí? Sí se ha dado cuenta que cuando alguien muere, la gente tiende a pensar, cada uno tendemos a pensar a veces qué habrá pasado con esa persona delante de Dios, por ejemplo, por qué el Señor se lo llevó. Delante del Señor la muerte es algo muy natural, o sea, Él no le da tanta importancia como nosotros. Por eso bien dice la palabra que Él ama la muerte de sus santos, ¿sí? Como nosotros estamos en la condición terrenal y carnal, pues obviamente nos va a quedar difícil entenderlo de esa manera, sentirlo de esa manera, pero no por eso deja de ser una verdad espiritual.
Entonces, ante las situaciones que ocurren en la vida respecto a la muerte, hay que saber que no es ni un castigo, que no es, que puede llegar a ser sí, porque a veces el Señor castiga quitándole la vida a alguien, pero no está en nosotros juzgar ese tema, ¿sí? Porque al final de cuentas, buenos y malos, vamos a llegar a ese momento, tarde o temprano. El tiempo lo decidirá el Señor en su soberanía y conforme los planes que Él haya dispuesto para cada uno. Pero entonces, ¿cómo medimos, digamos, de alguna manera la bondad del Señor? En esa demostración, en el tiempo que te está dando a ti, para que tú realmente escuches la voz del Señor que te está llamando, ¿sí? Entonces, la paciencia del Señor, esa espera que Él hace para cada uno, para que nosotros corrijamos el pecado, que ojo, esto parece que esto se lo hablara uno a una persona nueva, ¿sí? Pero no, porque el pecado habita en todos. Por supuesto que este es un gran tema para enseñarle a la gente cuál es el porvenir, ¿sí? O enseñarle a la gente por qué deben prestar atención a la voz del Señor, no ignorarla, pero también a la iglesia, porque la iglesia tiene un deber y es meterse en el perfeccionamiento que el mismo Señor Jesucristo está procurando, está suscitando, para que cuando nosotros lleguemos a ese momento, al juicio de Dios, como lo llama aquí, pues estemos lo mejor posible, quedemos lo mejor parados posible delante del Señor, lo cual traerá eh, dádivas, ¿sí? Traerá premios, ¿sí? Por eso la palabra habla del premio, de llegar a obtener el premio del supremo llamamiento. Quiere decir que las personas que están en iglesia, están ahí sentadas recibiendo, pues no, no es como que la gente debería relajarse, ¿sí? Decir, no, yo ya con eso basta, con que yo me congregue basta. No, el Señor está esperando que tú des como fruto un perfeccionamiento. Y por eso usted ha leído que la palabra nos habla acerca de los frutos del Espíritu. Es decir, cosas que se tienen que ir formando en la medida en la que tú avanzas en esa relación y en esa obra que el Señor está haciendo. Por lo tanto, si tú tienes otro tipo de frutos, o sea, si la iglesia a ti te sirve para cualquier otra cosa, pero no para perfeccionarte espiritualmente primero, delante del Señor, vamos a ser como los que llama la palabra, los que hicieron, los que edificaron con heno, ¿sí? Que es fácil de quemar delante del Señor. O sea, quien queda de pie delante del Señor es aquel que tiene una obra. También se puede entender una carta de presentación, es decir, yo en el reino ocupé este lugar, el Señor me puso a hacer determinada tarea, la cumplí en obediencia al Señor, aún por encima de mis defectos, pero buscando ese perfeccionamiento, porque a cada uno el Señor lo va llevando, ¿sí? Y es muy normal que en la práctica de fe el Señor con ciertas circunstancias nos obligue, nos impulse, nos puye, nos constriña a que definitivamente hay cosas que tú las tienes que cambiar. Es decir, que en el camino del Señor, por su misericordia y por su bondad, vamos a encontrar puntos de quiebre en los que si nosotros no entendemos esto, nos zafamos. Por eso usted conoce un montón de gente que hay un punto de quiebre en su vida de fe y se zafan de el proceso de perfeccionamiento. ¿Sí? El proceso de perfeccionamiento no lo decidimos nosotros. Ese proceso lo define el Señor, llamándote a ti, en el lugar donde te ha llamado, porque mucha gente dice, no, yo sigo el camino de fe de diferente manera, ¿sí? No quiero que se entienda directamente a aquellos que se van de una iglesia a otra, porque mire que a veces el Señor permite esas cosas, pero siempre y cuando estén con el permiso de Dios, ¿sí? Que eso tú lo vas a tener que ir descubriendo en tu comunión y con señales que el Señor te va dando para poder dar ese paso si ese fuera el caso, ¿sí?
si ese fuera el trayecto que el Señor te quiere llevar. Pero como pues eso muy pocas veces ocurre, esa es la realidad, ¿sí? Entonces nosotros debemos estar en la postura en la que el Señor nos pone, sabiendo que todo aquello que a veces es motivo de incomodidad o entiéndalo como quiera, de soportar, hace parte de esa obra de perfeccionamiento. El creyente debe ser una persona que puede soportar este tipo de cosas, ¿sí? Eh, la persona que cree en el Señor y que busca este principio, ¿sí? Que es ir tras las cosas del reino. Yo le estoy hablando a la gente que no está en esta pensando solamente en la esfera natural. Yo sé que todos de alguna manera pensamos en ello, ¿sí? Sino a la gente que tiene en su conciencia que va a haber un juicio y que vamos a tener que presentarnos delante del Señor y que por lo tanto nosotros somos hijos del reino de Dios o somos parte del reino y como parte del reino el Señor pide ciertos requisitos para poder entrar a ese reino. O sea, esto es bien sencillo de explicar, ¿sí? Es como tú si cumples ciertos requisitos para obtener una ciudadanía te la dan, si no, no. Y usted sabe la cantidad de gente que hay tratando de obtener una ciudadanía en otros países. Aquí en Colombia, por supuesto que no es el caso tanto, porque pues no es un país en el que sea apetitoso estar por las condiciones. Somos tercermundistas, entonces eso ya nos ubica en un lugar social y económico y de desarrollo. Pero nosotros estamos optando, entienda esto, o sea, voy a hablar claro y es que usted se va a morir y yo me voy a morir de pronto más temprano de lo que pensamos, ¿sí? Porque uno dice, no, yo voy a llegar a viejo, pero la realidad es que a veces no, ¿sí? Y cuando nos muramos, nos vamos a tener que presentar a este juicio, ¿sí? En el cual el Señor va a juzgar todas las cosas que hayamos hecho, ¿sí? Hay temas respecto a esto del juicio, porque están distintos juicios, que usted cuando lea la palabra, si es que la va a leer, va a mirar que hay distintos momentos, ¿sí? Como no es el tema de esta predicación, pues no lo voy a mencionar, pero hay varios. Pero el punto es que usted tarde o temprano se va a tener que enfrentar al juicio de Dios y va a tener que darle cuentas al Señor del llamado que Él le hizo a cada uno, ¿sí? Y ahí, mire, ahí se borra, o sea, en el recuerdo será que de pronto estará qué hicimos, por qué no lo hicimos, cuáles fueron nuestros argumentos para no hacerlo, para no escuchar la voz del Señor. Pero nada de esto va a servir, ¿sí? Porque estamos delante, por eso dice aquí, el justo juicio de Dios, o sea, casi que es una condición unilateral. Ahí no va a haber chance a tu defensa porque el Señor ya conoce todo. ¿Sí me hago entender? O sea, Él ya no hace falta que tú le presentes argumentos y pruebas, y así como aquí, como se desarrolla un proceso legal aquí, en la tierra. En el cielo no es así. Entonces, cuando eso suceda, vamos a tener que poner la cara y decir, yo en realidad no hice, no quise hacer caso, no quise escuchar la voz del Señor, el Señor me llamó. Entonces, hay que identificar, hay situaciones personales que el Señor utiliza para ponernos en esos momentos que tienen que ser, eh, que son propiciados por el Señor para la toma de tu decisión de fe, ¿sí? O sea, todos en algún punto nos vamos a encontrar y párele bolas a esto porque si no, usted no va a poder decir, a mí no me avisaron, esta situación que me sobrevino fue tan fuerte que yo no pude, no va a poder decir porque ya escuchó, ¿sí? Y ya yo le estoy hablando y por eso llamo la atención para que se preste atención para yo salir de parte de este tema, ¿sí? Vas a encontrar un momento en tu vida de fe, en este proceso que estamos llevando, en el cual vas a tener que tomar una decisión en la que vas a tener que quitar, si tienes fe, vas a tener que quitar argumentos, vas a tener que quitar complicaciones, vas a tener que quitar personas que no te permiten seguir en el camino en el que el Señor te puso. Y esto
sucede a todos de distintas maneras, ¿sí? Y ahí el Señor va a ir midiendo la calidad de tu fe. Acuérdate que tu fe es la que construye delante del Señor. Si tú eres solamente de los que dices, sí, yo creo en Dios y yo me acerco a Dios para que Él me ayude a mí, pues no estás edificando en el reino, ¿sí me hago entender? No estás trabajando, como dice la palabra, en pos de la comida que a vida eterna permanece, ¿sí? O sea, estás trabajando y estás usando leyes espirituales o estás usando la Biblia o la iglesia para asuntos meramente terrenales. Y esto el Señor lo tiene en poca cosa, ¿sí? O sea, esto no le interesa a Él. Por eso hay que cambiar la forma de visualizar lo que tú y lo que yo estamos haciendo en este proceso y en este camino. Y ojalá que cuando el Señor te llame, a ver, podemos hacer un poco de silencio, por favor. Y cuando el Señor te llame, entonces ahí uno pues tendrá algo que mostrar. Me distrajeron por acá, pero el punto es que todas esas cosas el Señor permite que sucedan en tu vida para que tú tomes tu decisión que proviene de la fe con lo que tú ya conoces, porque el Señor ya ha hablado, ¿sí? Por lo menos a todos los que están aquí, ya el Señor les ha hablado, ¿sí? Entonces, primero es entender eso. Primero es entender que el llamado del Señor para mí y para ti es bondad del Señor, ¿sí? Para sacarte, para levantarte, para ponerte en el cielo, básicamente, ¿sí? Porque el destino de aquellos que no escuchan la voz del Señor es la muerte eterna, ¿sí? Por cuanto han pecado, dice, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando alguien se muere, uno se tiene que preguntar, ¿estará en la gloria de Dios o estará destituido de la gloria? Si tú te mueres hoy, pregúntese cada uno, si yo me muero esta noche, ¿entro al reino realmente? ¿Sí? ¿O no? Si tiene dudas, entonces párele bolas a este tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que nosotros tengamos certeza de nuestra salvación, convicción de nuestra salvación, hay que ocuparse de ella. ¿Así no lo dice la palabra? Dice, ocupaos de vuestra salvación. ¿Y qué es ocuparse de vuestra salvación? Es que tú, toda tu vida, todo tu contexto, lo enfoques a lo que el Señor permita, o sea, lo que el Señor quiera hacer contigo en esa obra de perfeccionamiento. O sea, que la gente que llega a escuchar la palabra, la gente que acude a una iglesia a recibir una palabra de vida, ¿sí? Una palabra que tiene espíritu de Dios, es para que el Señor le quite todo aquello que le cierra la entrada, ¿sí? Por eso la palabra lo enseña y dice que ancho es el camino, ancha es la puerta y el camino que lleva a la perdición, pero es estrecha la que lleva a la vida eterna. Entonces a cada uno el Señor nos tiene que quitar cosas que tenemos en nuestra vida que para Él son abominación, ¿sí? Hay cosas con las que el Señor no te va a poder tener, salvo que estés cubierto con la sangre de Cristo, ¿sí? Pero si no, tu pecado te condena. Y cada uno sabrá cuál es su pecado, ¿verdad? O sea, yo creo que eso no hace falta mencionar, pero sí decir que si no lo sabes, porque a veces la gente dice, no, pero yo no estoy haciendo nada malo, no, pero esto que yo hago lo hace todo el mundo. Es que yo lo que busco es el afecto, el cariño, el amor, ¿sí? Así como le dijo, así no le dijo, pero más o menos se puede entender que el vacío de esta mujer, la samaritana era la que estuvo con varios esposos, son cosas que son vacíos de acá. O sea, ella pudiera justificar, ¿sí? O Rahab pudo haber justificado, o sea, cada quien puede justificar con base en el argumento que quiera, pero hay cosas que son abominación delante del Señor y que salvo tú estés cubierto con la sangre de Cristo, el Señor te pasa eso.
no mira tu pecado, pero si Él te lo ve, te lo huele, tu pecado no puede estar en la santidad de Dios. Mi pecado no puede estar en la santidad de Dios. Por eso la práctica del creyente es, mire, uno, y usted pues si persevera lo va a ir comprobando. La práctica es estar humillado y estar dependiente del Señor. Y cada día acercarse a que el Señor nos limpie. Esa es la realidad, porque uno en esto vas a fallar un montón de veces. Y si dejas que el pecado se te acumule, pasa lo que pasa aquí, acumulas ira. ¿Sí? Mire, dicen, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. O sea, va a haber un día en que la bondad del Señor, en ese momento, se guarda por allá, ¿sí? El Señor la deja por allá y dice, ahora sí voy a usar la ira. Y Pablo lo presenta así, o sea, especifica, usted entienda que el día del juicio es el día de la ira del Señor y que ese día va a llegar, así como llega la muerte. ¿Sí? A veces uno tiene que tener muertes cercanas para sentir la realidad de la muerte. ¿No le ha pasado? A mí es primera vez que me pasa así como tan de frente porque pues gracias al Señor nunca se había muerto alguien en mi familia, salvo mis abuelos, pero pues ya de viejos, ¿no? En un contexto distinto. Pero en estos días murieron dos tíos, en condiciones bien distintas, espiritualmente hablando. Y entonces uno ahí se empieza a cuestionar y a preguntar. Y ahí, hubo alguien por ahí que me dijo, ¿tú qué piensas de esta muerte de la pastora Mandita? O sea, ¿por qué el Señor la permitió así? Parece prematura, parece algo malo, parece un mal suceso. Y bueno, ante eso realmente es que nadie tiene la respuesta. Pero yo pues respondí, es la soberanía de Dios, así como en algún momento nos va a tocar, ¿sí? Y así como ese día llega, así como nos va a llegar el momento de la muerte, así como un día nos llegó el momento de nacer, va a llegar el día de la ira. Por eso dice, atesorando para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, que el Señor, ante tus actuaciones, ante tu pecado, ante el mío, ante toda la humanidad, está callado. ¿Sí se ha dado cuenta que a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios no hace nada ante tanta injusticia? ¿Sí se ha preguntado eso? Es porque Él está, o sea, su veredicto todavía no es el momento de sacarlo, ¿sí? Pero un día va a suceder. En la otra versión dice, vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira. Pablo presenta este día y lo especifica como algo claro y certero que va a pasar. ¿Sí? Entonces, advierte, advierte de esto, te está advirtiendo que la paciencia que está teniendo contigo, o sea, porque todos tenemos cosas a las cuales no hemos escuchado al Señor. Esa es la verdad, ¿sí? Hay que decirlo. Todos tenemos asuntos que el Señor te está diciendo, necesito que te muevas en esto, moviéndote a ti en la fe para tu perfeccionamiento, para que tú te ocupes de tu salvación, que la puedes llegar a perder, ¿sí? Si no te ocupas de ella. Entonces, si no respondemos y nos equivocamos pensando que la tardanza, como algunos la tienen, así dice la palabra, que algunos tienen por tardanza, el momento en el que el Señor muestra su manifestación, ya sea por medio de la muerte personal o por medio de la venida de Cristo, que también es otro suceso que va a pasar y que vamos a corroborar, así como otras profecías que ya han sucedido y que la misma ciencia las corrobora. ¿Sí? Entonces, eh, no es un símbolo, esa espera del Señor contigo, esa paciencia no es un símbolo de debilidad, es un símbolo de amor. Y si usted entiende eso, va a corresponder, porque usted se da cuenta que lo que el Señor está haciendo es guardándolo, ayudándolo, queriendo que usted se salga de la oscuridad que el enemigo ya tenía preparado. O sea, así como el Señor ya tiene el plan tuyo, el enemigo también ya tiene tu plan.
¿sí? Y para muchos, el enemigo ya lo ha ido entretejiendo en tu vida. Y por eso tienes, o viene la gente, llega las personas delante del Señor con enredos y problemas y corrupciones y pecados, ¿sí? Entonces no hay que equivocarse en esto, hay que entender la bondad, saber que esa es una cara del Señor. Así como yo tengo mi lado bueno y si me manejan por el lado bueno, todo bien, y si me manejan por el lado mal, todo mal. Y así como usted también, todos tenemos eso, ¿sí? Basta con que sean las condiciones apropiadas para que uno dé el zarpazo. Hay una cosa que habla de eso, ¿sí? Que quiere demostrar esa teoría y es verdad, ¿sí? Eso es así. Porque la corrupción y la maldad puede acrecentarse hasta puntos exageradamente visibles, ¿sí? O sea, uno piensa que no, uno dice, no, yo nunca voy a llegar a esas instancias, pero la gente llega. Y usted lo podrá comprobar en cosas pequeñas, ¿sí? No sé si se ha dado cuenta, pero a veces los límites se van corriendo, ¿verdad? Uno dice, no, yo ya he ido bastante lejos en las cosas. Esto se nota mucho, voy a poner un ejemplo de muchos, esto se nota bastante en un matrimonio. Si se ha dado cuenta que a veces uno va permitiendo asuntos que luego es difícil retroceder y que uno dice, hemos llegado lejos en el trato, hemos permitido, hemos tocado territorios que le aseguro que cuando usted se casó no pensaba que se iba a pasar así. Pues para los que están casados y los que se casan ya lo verán. Ya lo van a experimentar y se darán cuenta de lo complejo que es esto, ¿sí? Que ambas posturas son difíciles, ¿sí? Ambas posturas son difíciles. El estar solo, por eso la palabra dice que mejor son dos que uno, pero el estar acompañado y mal acompañado, eso sí es terrible. Yo prefiero la otra, ¿sí? Pero bueno, ya se irá experimentando. Esas cosas suceden así. Tú cuando cometiste, piensa, no sé, en el pecado que sabes que delante del Señor te deja mal parqueado. Yo lo tengo muy claro, lo tengo frente a mis narices. Y cuando yo digo, nunca pensé llegar a esas instancias. Y mucho menos en mi posición. ¿Sí? Ahí se lo dejo para que usted sepa que usted y yo estamos así de expuestos. ¿Sí? Y sabe una cosa, yo no tengo por qué tapar eso. O sea, yo jamás pretendo presentarme como alguien que tiene virtud respecto a esto. O sea, a mí me interesa que sepan la gente, no les voy a contar mis intimidades, porque lo fusilan a uno, ¿sí? Pero sí me interesa que usted sepa que yo tengo cosas delante del Señor, que si yo le contara a usted, tal vez no estarían aquí, los que no tienen fe, ¿sí? Los que no han entendido. Hay una amiga por ahí me dijo, no ha de ser tanto. Y yo, bueno, pero sigamos, ¿sí? El punto es que usted tiene eso también. O sea, yo se lo digo para poder atreverme a decirle que usted lo tiene y su pecado le está respirando en la nuca y delante del Señor lo deja tan mal parqueado que si usted no agarra la gracia y la bondad del Señor, se condena. Porque si tú pecas, el pecado acarrea muerte. Si no tienes quien salve tu pecado, quien pague por tu pecado acarrea la muerte. Y cuando nos muramos todos, cuando esta generación pase, espero que se acuerden de mí y del apóstol Álvaro y de quienes han puesto su vida al servicio de la gente de Dios para hablar de esto. ¿Sí? Y nos acordaremos, ¿cierto?, que nos dijeron. ¿Listo? Entonces, eso respecto a cómo nosotros nos relacionamos con el Señor. Él es bueno, misericordioso, quiere hacer un montón de cosas en tu vida. Ojalá tú lo dejes, ojalá tú le permitas, ojalá no encuentres tropiezo en tu familia, ni en las personas, ni en tus pensamientos escasos, ni en tus costumbres, ni en nada, porque hay mucho que el Señor quiere hacer. La gente que no se despoja de ese pensamiento no avanza, no va a haber una con el Señor. ¿Sí?
Por eso Él dice que hace, ¿cómo es que dice? Yo hago cosa nueva, muy pronto saldrá a la luz, ¿sí? Y algunos las comprobaremos, los que tenemos esa mentalidad, independientemente de la edad. Ojalá que usted no sea de los que dicen, ah, yo ya estoy viejo para estas cosas. No, yo ya tengo mis problemas muy avanzados como para retroceder. Créame que le conviene retroceder ciertas cosas que se han hecho y que se han hecho mal. ¿Sí? Él es compasivo, dice la palabra, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, pero no contenderá con nosotros para siempre. O sea, el Señor, ese llamado, no lo hará para siempre. ¿Sí? Él no va a estar forcejeando con el ser humano, no tiene por qué hacerlo. ¿Sí? Ni para siempre guardará su enojo. Nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace unos días en una predicación yo les dije a ustedes que por ahí vi que algunas personas como que no, que lo que a ti te pasa es producto de tu pecado. O sea, el trato que tienes tú en tu vida, tu escasez, tu salud, todo lo malo que tú puedes poner delante, es producto del trato que el Señor te da a ti por tu pecado. Quiere decir que si nosotros nos limpiamos, Él nos trata diferente. Por eso vale la pena perfeccionarse, ¿sí? Porque cargamos con cosas. Y esto no lo digo yo, aquí lo dice porque eh, nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Perdón, no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Mira aquí una cosa, usted ha de pensar que me equivoqué. Y sí me equivoqué en la lectura, pero eh, como el pecado haga de cuenta que es como un pan que tiene hongo, ¿sí? Si eso avanza y crece, pues mal, ¿sí? Si eso, la persona que lo tiene, quita o lo quita de las condiciones que le provocan eso, se salva. El Señor, en el paso de nosotros por la tierra, evitará tratarnos con la dureza, ¿sí? Por eso es que la gente mala anda libre por el mundo y libre por la calle. Pero no por eso tienen las consecuencias del pecado. Quiere decir que la consecuencia que tú tienes del pecado no es el castigo total, ¿sí? Mire que hay gente que sufre enfermedad por el pecado. Usted sabe que hay enfermedades propias del pecado, las de transmisiones sexuales, todas estas cosas, ¿sí? Estas cosas son la consecuencia del pecado. ¿Ese es el castigo de Dios para la persona? No es el castigo. El castigo viene después, por eso aquí lo dice. Dice, por eso en la nueva traducción viviente, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Entonces, claro, lo que yo le digo es así. O sea, usted tiene un trato en esta vida producto de sus situaciones, que es como que se desbordan de cada uno, pero te va a tocar enfrentarlo mucho peor, ¿sí? ¿Qué más era que decía? Mm, no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. O sea, lo que tú vives todavía no es, ¿sí? Todavía no es el castigo. Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Todavía no te ha pagado, pero sí dará el pago el Señor. Cuando estemos frente al juicio de Él, ¿sí? Porque el Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos la tienen por tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Hay situaciones que el Señor permite en nuestra vida que son un jalón de orejas, una llamada de atención del Señor para que tú corrijas, ¿sí? Ojalá pues la gente, todos nosotros estemos atentos a eso, porque si no estás, las cosas que el Señor permite en tu vida las entiendes mal, ¿sí? Las entiendes como diferente.
y sigues en tu cuento, sigues en la cosa, ¿sí? Fin trágico hay para aquellos que desprecian la gracia. Entonces el meollo del asunto aquí es que la gente desprecia el mensaje, la gente desprecia el llamado, la ayuda, la gracia del Señor, ¿sí? A eso la palabra lo llama la obstinación. Somos obstinados muchas veces para corregir. Sabemos, porque todos sabemos allá en el fondo, cosas que uno dice, aquí tengo una mala actitud delante del Señor, aquí tengo una mala actitud en este tema, por ahí, no sé, ¿sí? Porque no, o sea, aquí hay formas, ¿no? La resistencia pasiva, que es indiferencia y como que contigo no es, pero también está la que es de frente, ¿sí? Cuando el Señor te habla y tú definitivamente no quieres hacer caso. ¿Cómo nosotros oímos la voz? No es venir a escuchar el sermón, no es eso. Por eso les decía hace unos días, hay gente que tiene horas acumuladas de escucha, ¿sí? Hay gente que tiene apuntes los que quiera, ¿sí? Que ha leído incluso la palabra, en el mejor de los casos, porque la gente no lee, se nota a leguas, ¿sí? Eh, pero eso no es. El punto es que lo que el Señor te habla, a lo que el Señor te lleva, tú estés en la condición de aceptación, de estar sometido a la voluntad del Señor, entendiendo que lo que el Señor te permite es bondad para tu vida. Y eso vaya, pregúnteselo a alguien que está pasando por una aflicción, a ver si lo considera así. Tú me digas, no es que mi enfermedad, no es que mi situación actual es bondad del Señor, parece que no, pero sí. Y más vale que lo creamos, ¿sí? Porque ahí, en ese punto, es cuando la gente se toma o no se toma de la mano del Señor. Ahí, en ese punto, es cuando el Señor, cuando la persona decide si le cree al Señor, a pesar de lo que estás viviendo, si lo necesitas o no, ¿sí? Y a eso el Señor lo llama el sometimiento, ¿sí? Entonces la humanidad, en su ceguera espiritual, pues omite ciertas cosas que le suceden. Por eso a muchos han llegado a compartirles la palabra y la gente omite, como si fuera un suceso irrelevante. Dentro de la iglesia, a veces el Señor te habla, te llama la atención, te, te humilla. Uy, esto es terrible, porque el Señor es experto en esto. Y si tú la humillación que vives la tomas por el lado altivo, el Señor se te aparta, ¿sí? O sea, hasta ahí llega la función de Él. Hasta ahí. Te deja. Por eso dice que los ha dejado a merced de sus concupiscencias, a merced de sus pensamientos, que lo estudiábamos la otra vez. ¿Sí? Entonces, una persona obstinada es aquella persona dura, que no es sensible a la palabra, que cuando se le habla no cree, que cuando se le dice y se le exhorta no cambia, no hay arrepentimiento. ¿Sí? Y dice por ahí una palabra que sí, como dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si escuchan hoy su voz, esto es para usted, si tú escuchas hoy su voz y no endurecen el corazón, como sucedió en la rebelión, se refiere a la rebelión que le hicieron a Moisés, la revuelta, ¿sí? Que todo surgió, ¿por qué fue que surgió eso? Yo ni me acuerdo. Surgieron varias, pero la rebelión de Coré, ¿sí? Rebeldía frente al que el Señor puso, ¿sí? Renegar por la forma como él desempeñaba la función, por el tiempo que el Señor tenía en bien llevarlos en ese camino, endurecieron el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Si nosotros en la prueba nos endurecemos, nos caemos. Por eso cuando el Señor nos mete la mano, ¿cuál es el cuidado que tú tienes que tener? Que cuando estás en ese momento de incomodidad, de dolor, de fatiga, de tensión, de estrés espiritual, anímico, de lo que sea, no profieras
no tengas una actitud, no profieras una palabra que al Señor le desagrada, no tengas una actitud indolente, no te atrevas a ser altanero delante del Señor, porque el día de la prueba todo el mundo le está llegando, periódicamente, ¿sí? A todos nos ocurre ese momento. Y la resistencia, esa condición de rebeldía que ponemos delante del Señor, tiene consecuencias que las está diciendo aquí, ¿sí? O sea, esto es serio, ¿sí? Lo que el Señor nos está diciendo con esta palabra es que esto es serio y que si tú ignoras lo que el Señor te está llamando, si ignoras la justicia de Dios, pues el Señor te va a demostrar que tú no puedes ignorar su palabra y vendrá pues la consecuencia, ¿sí? Entonces usted dirá, bueno, ¿y entonces cómo hago, pastora, para poder llegar a eso? Primero, digamos que a grandes rasgos podríamos englobarlo como buscar cada uno la misericordia, la benignidad del Señor. ¿Cómo buscas la benignidad del Señor? Primer punto, conociéndolo. Si tú no conoces con quién te estás relacionando, no sabes qué esperar del Señor. Y no importa que te hayan dicho en la iglesia, si tú no lo vas comprobando, el Señor es esto, el Señor ha sido esto conmigo, el Señor me hizo esto. ¿Sí? Por eso esta samaritana va y dice, vengan a ver a el que me ha dicho todo lo que yo he hecho. O sea, se le revela de algunas ciertas maneras. ¿Sí? Si tú no tienes experiencias con el Señor, si tú no lo conoces, no tienes un gancho para aferrarte. ¿Sí? Por eso hay que buscarlo, conocerlo, empezando por buscar su palabra, ver qué dice, ¿sí? Porque la escritura revela el carácter de Dios, ¿sí? Buscarlo también se puede entender como buscar la presencia. El creyente, así haga lo que haga en el contexto eclesiástico, no busca la presencia del Señor, no está lleno de aceite, no entra, no están ahí las vírgenes. ¿Sí? O sea, si tú no tienes intimidad con el Señor verdadera, y no es la iglesia, discúlpeme, yo, yo tengo que incomodar, ¿sí? Con la palabra. Ese es mi deber, entiéndalo así, ¿sí? Que eso es bueno para usted, que yo no le esté adulando y diciéndole bien porque viniste, no, ¿sí? Eso no, ese es un fragmento pequeño. Si tú no tienes intimidad, si no empiezas a invocar con tu boca, Señor, ven, Señor, lléname, Señor, te necesito tanto que saco tiempo para estar contigo, no vamos a estar cercanos a Él, ¿sí? Yo sé que esto a la gente es como que yo soy uno de ellos y no le gusta oír, pero como le digo, es la bondad del Señor hablándole a usted para que usted haga los ciertos ajustes que no has querido hacer hasta ahora, pero que hoy es una buena oportunidad para que los hagas antes de que el Señor en su misericordia te meta la mano también, ¿sí? Porque también opera de esa manera. ¿Para qué? Porque Él no quiere que nadie perezca, ¿sí? Porque dice la palabra, vengan y vean quién es el Señor, dichosos los que en Él se refugian. Si tú eres una persona que te refugias en lo que sea menos en el Señor, no vas a poder ver su manifestación. Por eso dice, dichosos son los que en Él se refugian. O sea, Él obra a favor de los que le buscan, de los que están ahí perseverando en buscar su presencia en la vida personal. Y lo último y muy importante es someterse, ¿sí? Aceptar las condiciones del Señor, eso es clave, porque una cosa te voy a decir, tus situaciones duras, lo que hoy te hace patalear en la fe, va a durar un tiempo, ¿sí? Y se lo digo porque a nosotros, a mí me han tocado esas cosas, ¿sí? Que uno dice, no sé cómo voy a hacer para salir. Dura un tiempo, ¿sí? Y cuando ese tiempo dure, tú allá en tu interior, ¿sí? Porque el Espíritu te va a estar ahí constriñendo, sabrás si tú te sometiste o no te sometiste. Y hay gente que sigue en este camino, que es lo más cómico y parece una tragicomedia, como decíamos. Imagínese que usted llegue delante del Señor y usted diga, no, es que yo estuve ahí, nunca te conocí.
que le diga a una persona. ¿Por qué? Porque no te sometiste. Porque cuando el Señor colocó el día de la prueba en tu vida, te rebelaste. ¿Cómo te rebelaste? Hiciste lo que te dio la gana. Te moviste. Acuérdese lo que le dije al inicio. Aquí Pablo le está hablando a personas que profieren juicio, que son duros, porque cuando el Señor te habló, no hiciste caso. A todo ese grupo de personas es a quienes les está hablando. Por eso someterse, pues tiene todos estos componentes en los cuales uno tiene que estar quieto delante del Señor, aceptar su voluntad y esperar ver la bondad de Él manifestándose en nuestra vida. Vamos a orar.